Y ¿cómo andamos? Dádeme un momentiño que justo me acaban de enviar aquí. Mm, a ver. Un momentiño, ¿sí? ¿Cómo se ve esto? ¿Sí? Vale. Perdón, nos dando esa. Ven. Eh, eh. Os voy. Yo quiero cortar o pelo. Actualizando qué. Non vai. Non arranca. A ver se me detecta. Hostia. Si se me vai detectar ben. Está nunha ventaniña. A ver. Está un pouco alto, verdad? Opcións. Vídeo. Nuevamente 1080. Pero para que no se puso desde el principio. Vale. Dame un momentiño. Ahora veño. Un momentiño. Veño ahora.
¡Ay! ¡Viva! A ver, dame un momentillo que voy a escribir aquí a este. Bueno, mayor de un móvil. Hostia, que no me sube. Ah, que no me sube, mire, mire. LOL. A ver, quedo ratón. No, no me sube. Mira. LOL. ¿Por qué no me sube por aquí? Abajo sí, pero por arriba no. A ver. Ay, carajo, ahora no puedo cambiar esto. Mira cómo cambio esto. Oh. ¿Cómo hago esto? ¿Puede ser resetear de alguna forma? Dejar esto. Oh. Oh. ¿Cómo hacemos? Teclado. Trata que haber un reset o algo aquí, ¿no? Dame otro momentiño, ahora veño.
A ver. A ver, ¿qué carajo pasa aquí? A ver. ¿Cómo carajo hacemos ahora esto? A ver, vamos a salir de aquí. Ahí. A ver. Porque esto no me detecta. Un momentillo. Wow. Actualizando la aplicación de Nvidia. Oye, estos juegos, tío, que cuando arrancan cambia todo de sitio, macho. Vale, gráficos. La verdad. Voy a buscar, a ver. A ver, como facemos para resetear o chisme? A ver, ocultar, necesitar realizar copia, propiedades. Eh, a ver, puede darle otra vez, a ver. Igual va a arrancar. No, no cambia nada. Ai, 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 ai. Pues vai a cagar, non? Que non vaya o ratón. Hostia, que non deixamos. Wow, claro, non deixou. Ai, mira, agora vai. Ah, vale. Ah, guai. Ahora vai. Ahora vamos ao audio. Volumen principal, non vou deixar un chisco. Aceptar, vale. Vídeo. Selección vertical nada. Ejecutar en ventana. Vale. Mods, nada. Partida, volver. Tutorial. No, no, estamos de igual. No, campaña. Debe ser parte da campaña o tutorial. Veña, dalle. A ver, que pasa aquí? Bienvenido a Star Wars, Empire Hostia, que World. tengan las voces Tu en objetivo en español. el juego está claro. Tomar planetas, conquistar la galaxia y convertirte en el mejor No comandante me esperaba eu galáctico. esto. Tendrás a tus órdenes tropas, naves espaciales e incluso a la potente estrella de la muerte. Y lucharás en tierra, en el espacio y por toda la galaxia. Tú decides cómo vas a hacerlo. ¿Repetirás la historia de Star Wars o la cambiarás para siempre? El momento decisivo. El Imperio ha lanzado un ataque sobre la base rebelde de Kashyyyk, con el fin de prepararte para los retos planteados por la conquista de la galaxia de Star Wars. Descenderemos hasta la superficie de Kashyyyk para enseñarte a comandar tus unidades terrestres y rechazar la invasión. Meus cookies. Las fuerzas imperiales han detectado una presencia rebelde en la superficie de Kashyyyk. Tendrás que reunir a tus tropas y defender la base de la Alianza en este planeta. Para lograrlo, tienes que ponerte a las órdenes de unidades terrestres, como los soldados rebeldes que están de patrulla, para eliminar a los invasores enemigos. No obstante, antes de empezar es básico que aprendas a usar la barra de mando. Si quieres ver todo el campo de batalla, utiliza el minimapa que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla. En el minimapa, las unidades aliadas son de color verde, mientras que las enemigas son de color rojo. Los botones resaltados representan opciones avanzadas de movimiento que no se explican en este tutorial. En el manual encontrarás una descripción detallada de sus funciones. Selecciona a los soldados rebeldes pulsando en ellos. Cada vez que se seleccione una unidad, aparecerá un icono en la barra de mando.
Desde esta área podrás ver el estado de tus unidades y activar las aptitudes de las unidades especiales. La última transmisión que recibimos de la patrulla procedía de una posición cercana a tu situación actual. No pueden estar lejos. Vamos a encontrarlos. Usa el pelotón para buscar a la patrulla perdida, seleccionándola con el botón izquierdo del ratón. Y luego pulsando con el botón derecho sobre el lugar a donde quieres que se dirijan. Puedes consultar los objetivos de la misión en cualquier momento, si seleccionas la opción holocron de la misión en la barra de mando. No, mirades, no. Espera. Me meto esto aquí. No se mira eso. Un momento. Hola. Desaparecí. ¿Dónde estoy? No estoy mesmo. Creo que este. Ahí ven. ¿Por qué no se mira eso? ¿Qué pasa aquí? No se mira eso. ¿Qué pasa aquí? A ver. Más fontes. Capturar. Keyboard. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Este. Ahora no se me mira a mí. ¿Por qué no se me mira a mí? ¿Dónde estuvo? Oh, carajo. Bueno, esto es precisamente esto. Bueno, un momentillo. Bueno, ahora un entre. Señor, no sé. Ven. Aquí. No, este no era este. ¿Por qué no se mira? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se me mira? Qué raro. Y sí. Diseño igual. Está igual. ¿Por qué no se me mira? Ay, porque está arriba de todo. Paspón. Era miña. Culpa era. Casi se me mira. Casi. Mira, veo. Uy. Te digo, ¿qué pasa aquí? Era porque. Vale. Ahí. Ven. Ahí me hace todo, ¿no? Por lo menos lo interesante. Da igual, tenía otro. Un momentiño, a ver si tenemos otro. Este va a ir para este lado. Pues igual este mejor. Pero. ¿Por qué se mira así? Sí. A ver si hago así. Igual por se ve. No. ¿Por qué está mal puesto esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa esto? ¿Por qué está así puesto? Raro. Este. Digamos. Pero que no, ¿por qué se mira así de pequeño? ¿Qué pasa aquí? Fastidioso, me chisme. Mira, se ven. ¿Por qué se mira así? A ver. Este hombre. Había un botón. ¿Cómo era? Transformar la pantalla. Ajustar la pantalla. Vale. Moraes. Ahora sí. Ven, que temos que ir a investigar para non. Upa. I'm here, sir. Can do. Dame un des.
No me dice... Bueno, pechiñas. Muévete. Got it. Moving out. Heading out. Yes, sir. Right away. Pechiñas. Están interfiriendo en nuestras transmisiones, señor. Tenemos que encontrar el generador de interferencias e informar a la base. Toma el control de ambos pelotones manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y dibujando un recuadro a su alrededor. Voy a De este cambiarme modo de podrás sitio. seleccionar varias unidades o todo tu ejército. Ya está. Localiza el generador de interferencias explorando el área circundante con estas unidades. Fall out, troops. Let's move out. O Let's sea, go. teñen cousas en... Going. Son vos ou son malos. This way. Por que marchades? Ahí está el generador de interferencias. Tenemos Tenemos que destruirlo. Usa las unidades rebeldes seleccionadas para destruir el generador de interferencias. Pasa el ratón por encima del generador de interferencias y haz clic derecho sobre él para atacarlo. Mi mamá, pero canta vida ten. Señor, el aparato tiene marcas imperiales. Recibido, patrulla 6. A todas las unidades, volver a la base. Para mover las tropas seleccionadas hasta la base rebelde, puedes darles órdenes de movimiento haciendo clic derecho en el mapa del campo de batalla o en el minimapa. Right away. Moving ahead. Detectamos varios transportes imperiales que llegan del este. Activad las estructuras defensivas ahora mismo. Si quieres prepararte para el inminente ataque imperial, construye estructuras defensivas haciendo clic derecho en las plataformas de construcción situadas junto a los muros de la base y luego seleccionando la estructura defensiva que quieras construir. Actualmente puedes construir una torreta y una estación curativa de Pues Bacta, esto está en pero más adelante bazocas. dispondrás de otras estructuras. In. Let's move out. On it, sir. On our way, sir. Las estaciones curativas de Bacta sanan a las unidades de infantería cuando estén cerca de la estación. Si quieres ver el alcance curativo de una estación curativa de Bacta, pulsa en la estación. Si las estructuras de las plataformas de construcción son destruidas, pueden reconstruirse. Antes de poder reutilizar una plataforma de construcción, hay que eliminar a todos los enemigos cercanos. Ready for battle. Copy. Can do. Escoria rebelde. Se acercan fuerzas imperiales. Recuerda tu entrenamiento. No cojo un diolo. Las unidades de infantería disponen de la aptitud a cubierto. Para usar esta aptitud, selecciona una unidad de infantería y luego pulsa en el icono de la aptitud a cubierto situado en la barra de mando. ¿Vale? Si ¿Cuál, un cuál? pelotón de infantería sufre bajas, su indicador de salud se irá reduciendo. Vale, Usa la cal. estación curativa de Bacta para curar a las unidades de infantería. Chacho. A todos los soldados Plex. ¡Al ataque! Todas las unidades cuentan con virtudes y defectos inconvenientes que hay que aprovechar para ganar las batallas. Los soldados ¿Dónde ides? cohetes Plex son útiles contra las Hostia. unidades blindadas ligeras, como estos andadores AT-ST. Ponte al mando de tus soldados Plex para atacar a los AT-ST. Si quieres ver esta batalla desde una perspectiva cinematográfica, selecciona la opción de la cámara cinematográfica que se encuentra en la barra de mando. La base es segura. Tenemos que recuperar todos los puntos de refuerzo del este. Pero cal. Si no, los imperiales seguirán atacando nuestra posición. Ah, este es cubierto. Copy. Take cover! La conquista de los puntos de refuerzo impedirá que el enemigo despliegue más tropas. Para lograrlo, tienes que eliminar a todas las unidades enemigas de las inmediaciones y permanecer cerca del punto de refuerzo hasta que se vuelva verde. Ten en cuenta que los puntos de refuerzos tienen un límite de unidades que pueden desplegarse y que se muestran numéricamente. ¿Qué pasa En el este? tutorial 5 se podrán incorporar refuerzos a las batallas terrestres. Yes. Moving out. Dos. I copy. Right Y por away. aquí. Reporting. Por aquí. Yes, sir. Y por Moving out. aquí. Yes, Commander. Vale. Atacar. Normalmente ataque. Hola? Ready? Porque non me fixo. Squad advance. I'll follow your lead. On it, sir. I'm here, sir. Waiting instructions.
Área segura. ¡En marcha! El calacho. Your orders. Forward. Pipa, 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 pipa. Es una nave. ¡Llegan imperiales! ¡Abrid fuego! Claro. Área segura. ¡No quedan más! Señor, me informan de que una numerosa flota imperial se dirige a Kashyyyk. Este sistema... Tenemos que evacuar la base de inmediato. La retirada te permitirá salvar a tus unidades de una muerte cierta cuando te encuentres en una situación desesperada. Siempre puedes volver a una batalla posteriormente y con más unidades. Selecciona el botón de retirada de la barra de mando para llevarte a las fuerzas restantes y reunirlas en otro planeta. Informad a la flota principal de la Alianza de que el Imperio es consciente de nuestra presencia en Kashyyyk. Que el resto se prepare para la evacuación. Sí, señor. Espero que no hayan descubierto otros puestos avanzados de la alianza. ¿Ah? Vale. Como has conseguido retirarte de Kashyyyk, puedes seguir controlando las fuerzas supervivientes de la batalla dentro de la vista galáctica. Esta vista te permite gestionar los Tatooine recursos está de ahí. todos los planetas, como la economía, Spoiler. las bases y las unidades. Tenemos que evacuar Kashyyyk y reforzar la flota principal de la Alianza en Buzawi. Prepárate para la marcha y envía las fuerzas terrestres a la órbita de Kashyyyk. En la vista galáctica, las unidades están representadas por medio de grupos de unidades que reciben el nombre de flotas. En la parte superior siempre aparece la unidad más potente de la flota. Voy a Lleva hacer estas un fuerzas poco, ¿no? terrestres a la Un poco de órbita presión. arrastrándolas desde la superficie de Kashyyyk hasta una de las posiciones disponibles sobre el planeta. Esta operación las preparará para el viaje espacial. Registro de la misión actualizado. Hasta una posición. Vale. Buen trabajo. Voy a transmitirte las coordenadas del sistema de Buzawi. Permanece a la espera. Sistema conquistado. Ahí tienes. Lleva todas las flotas de Kashyyyk hasta Buzawi. Cuando lleguemos, tendremos a la vista la flota principal de la Alianza. Pero esto no es toda la flota que saqué. En el sistema aparecerá un anillo. Este anillo indica la distancia aproximada que una flota puede adentrarse en territorio inexplorado desde ese planeta. Registro de la misión actualizado. Moving out. ¿Solo te puedo mostrar 3? Ahí están. Vale, veisamos. Ahora tenemos que unirnos a ellos. En cuanto des la orden, combinaremos nuestras flotas. Hay que combinarlas. Si combinas dos flotas, formarás una sola flota más potente y numerosa. Wow. Para hacerlo, Listo para el servicio. Bienvenido. Mi Ah, mira, aliado ¿cómo se Levi llama ha esta? sobrevivido al Momota. ataque imperial sobre Kashyyyk, pero nuestra situación sigue siendo desesperada. Sois todo lo que queda de aquellas fuerzas y no podemos echar mano de otros recursos. Como puedes ver, la Alianza Rebelde controla Buzawi. Este sistema nos proporciona una cantidad modesta de créditos, y si queremos resistir otro ataque del Imperio, tendremos que encontrar fuentes de financiación adicionales. si quieres obtener más recursos, tendrás que conquistar otro planeta. De este modo aumentará el número de créditos que recibirás al final de cada día galáctico, y también el número de unidades que podrás mantener. Ryloth no está ocupado, y debería ser sencillo conquistarlo. Inicia la toma de Ryloth llevando tus fuerzas a su órbita. Registro de la misión actualizado. Underway. Para conquistar un planeta, tus fuerzas tienen que ocupar su superficie. Para ello,
Lleva la flota hasta la posición terrestre que se encuentra cerca del centro del planeta. Registro de la misión actualizado. Control planetario activado. Porque eso no un sable. Detenidamente Reload. Si quieres acceder a una vista más detallada del planeta, selecciónalo y luego pulsa en el icono de zoom del minimapa. Registro de la misión actualizado. Oh. Con el fin de reclutar infantería, tendrás que construir barracones. La construcción de barracones te proporcionará un nivel básico de defensas terrestres y la posibilidad de reclutar unidades de infantería. Cambia el modo de producción terrestre seleccionando la pestaña correspondiente. Luego construye unos barracones pulsando el icono de los barracones. Registro de la misión actualizado. En construcción. Construcción finalizada. Si construyes varios edificios del mismo tipo en un planeta, obtendrás bonificaciones, como un ritmo de producción más elevado para ciertas unidades. Pero recuerda que cada planeta tiene una capacidad limitada para albergar estructuras. Si pretendes defender la superficie del planeta, tendrás que crear fuerzas terrestres. Cuando hayas construido unos barracones, serás capaz de crear más unidades terrestres. Cambia el modo de producción terrestre seleccionando la pestaña correspondiente. A continuación, recluta 2 pelotones de infantería rebelde, pulsando 2 veces el icono de la infantería rebelde. Registro de la misión actualizado. Okay. Reclutando tropas. Reporting. Necesitamos que... 2. Alistando soldados. Reporting. Antes de formar unidades espaciales, tendrás que ¡Ay! construir una estación espacial. De Una este modo estación conseguirás espacial. el nivel básico de defensas espaciales y la Oh. posibilidad de construir unidades espaciales. Cambia el modo de producción espacial seleccionando la pestaña correspondiente. Luego construye una estación espacial pulsando el icono de la estación. Registro de la misión actualizado. Bien. También necesitaremos varias unidades espaciales. También tendrás que crear una flota espacial para proteger la región que rodea el planeta. Esto que es Cuando un dispongas de una estación X-Wing. espacial operativa, Este. podrás Un construir X-Wing. naves. Cambia el modo de producción espacial Echado. seleccionando la pestaña correspondiente. Luego construye 2 escuadrones de cazas a la X pulsando 2 veces el icono del caza a la X. Registro de la misión ¿Esto qué? actualizado. Dame un momentiño.
¡Qué swing! Creando unidad. Vale. Estuvo ahí pendiente de un trabajo. A ver. Squadron reporting. Para alejar la vista de un sistema, pulsa en el icono del zoom situado en la barra de mando. No tenía que hacer más nada aquí. Cada vez que conquistes un planeta, recibirás créditos que podrás utilizar para comprar nuevas 90. estructuras y mejoras. Money. Recibirás dinero de todos los planetas que tengas. Cuantos más controles, más créditos obtendrás. Va a ser que no. A diferencia del Imperio, no atacamos otros sistemas para apoyar nuestra causa. En vez de eso, preferimos hacernos con la mayor parte de nuestros recursos tácticos, de modo que debilitemos al Imperio. Por suerte, nuestra red de espionaje nos permite conocer qué sistemas controla el Imperio en la zona circundante. Un contrabandista de Bozawi ha accedido a apoyar nuestra causa y puede actuar en Nalhutá. Lleva al contrabandista en Nalhutá para que desvíe créditos. Registro de la misión actualizado. Listo. Héroe secundario. Uy, ¿quién será? ¿Tenemos que darse aquí? Contratando contrabandista. Los contrabandistas son unidades espía que ¿Quién sirven será? para aumentar tu reserva de créditos sin que haya que conquistar planetas. En Bozawi hay un contrabandista porque en ese sistema hay una cantina. Para robar créditos al Imperio, arrastra al contrabandista hasta la posición robar créditos de Nalhutá. Registro de la misión actualizado. Tengo que arrastrar esta aquí, ¿no? Moving into position. Petilla que ser una forma de la comunitario. Bien. Mientras el contrabandista siga en Nalhutá, nuestras reservas de créditos aumentarán. Sí. Hemos construido todo lo que hemos podido. No me con lembro nuestros de tener que recursos. hacer todo esto. Como queremos debilitar al Imperio al tiempo que nos hacemos con recursos, tendremos que robar avances tecnológicos a los imperiales. Estos droides te ayudarán. Tecnología robándola en los planetas Pedimos imperiales. a robar todo no mismo. Lleva a R2D2 y a C3PO a la posición de robo de Nalhutá para robarle tecnología al Imperio. Registro de la misión actualizado. Si quieres obtener información sobre un objeto, Mi pasa madre por mía. encima el cursor del ratón para que aparezca una ventana de ayuda. Elige la tecnología que quieras robar al Imperio en la lista disponible. Cada vez que la facción rebelde agote Defensa. todas las posibles opciones tecnológicas, avanzará Cañón al de siguiente iones. nivel tecnológico. Esa con torre. Fábrica pesada. Cañonera coreliana. Negro. ¿Cuánto? Vamos a ver. Cala. Vale, falta por aquí. Listo, listo. Robamos. Coloca. Láser en posición defensiva estratégica alrededor de tu base. O número de torres depende do tamaño da base. Creo que fan. Construye artillería, tanques, guarnición, observador. Este está bien porque voy a hacer falla. Bien. Nuevas opciones de construcción disponibles. Bien. También tenemos que reforzar el dominio sobre Bozawi por medio de estructuras defensivas. Siempre que una estructura necesite energía para funcionar, como los generadores de escudo para bases, se construirá automáticamente un generador de energía. Recuerda que puedes acercar la vista a un planeta para ver las unidades y estructuras que hayas construido. Registro de la misión actualizado.
No, pero que no tengo nada. Tengo que hacerlo aquí. Construir un generador de escudo para bases, pero aquí. Aquí se ten un montón de cosas. Esta va a ser una otra. No, no es igual. Vale. Ahora, se me dice que tenía que construir esto, construimos esto. Generador de escudo en construcción. Construcción finalizada. Nuestras defensas están listas y deberíamos reforzar Tatooine, el planeta vecino. Por desgracia, una flota imperial bloquea el espacio que rodea el planeta y tendremos que usar una flota de incursión. A diferencia de las flotas normales, las flotas de incursión inician combates espaciales en los sistemas enemigos. El uso de flotas de incursión nos permite reforzar o atacar sistemas bloqueados por flotas enemigas. La Alianza Rebelde puede usar flotas de incursión para evitar las batallas espaciales en territorio enemigo y descender directamente a la superficie de un planeta. De este modo, la Alianza Rebelde puede reforzar a los planetas aliados que están bloqueados por unidades espaciales enemigas, o incluso conquistar planetas enemigos indefensos. Forma una flota de incursión con parte de la infantería recién reclutada y refuerza las defensas de Tatooine. Si quieres acceder a una vista más detallada de un planeta seleccionado, pulsa en el icono de acercar la vista que se encuentra en el minimapa. Registro de la misión actualizado. Pero... Crea una flota de incursión, arrastrando hasta la órbita a las unidades terrestres mostradas. Para llevar a una unidad hasta la órbita, arrástrala hasta la posición de la flota deseada. Registro de la misión actualizado. Ahora te vuelvo a Registro de algo. la misión actualizado. Ahora tendrás que eludir a las unidades espaciales imperiales destacadas en Tatooine. Para hacerlo, arrastra la flota de incursión rebelde desde Bozawi a la posición de incursión situada en Tatooine. Esto hará que las unidades de infantería lleguen directamente a la superficie de Tatooine. Registro de la misión actualizado. On my way. Comenzando la invasión. Muy bien. Los refuerzos enviados a Tatooine permitirán que nuestras fuerzas resistan cualquier ataque imperial repentino. Pobrecillos. Antes de completar tu entrenamiento, tienes que aprender a dirigir en combate a las fuerzas espaciales. Examinemos otro conflicto, esta vez desde la perspectiva del Imperio. En este caso, la facción imperial intenta eliminar una estación espacial rebelde situada en la órbita de Kashyyyk. Un emisario imperial enviado a Kashyyyk ha sido atacado por un grupo disidente, extrañamente organizado. Tenemos que prestarle la máxima atención. Quiero que investigues una estación espacial en ruinas que usan estos rebeldes. Lleva esta flota espacial a Kashyyyk y refuerza las unidades imperiales que van de camino. Elimina toda resistencia e infórmame de inmediato. Vale. Para atacar a las fuerzas espaciales rebeldes de los cielos de Kashyyyk, arrastra la flota imperial desde Nal Hutta a Kashyyyk. Al mover una flota a la órbita de un planeta enemigo, se iniciará una batalla espacial. Registro de la misión actualizado. Location confirmed. Batalla Location. táctica inminente. Pero hay que quedar. Creo que quieren pelear estos. Para tomar el control del espacio que rodea Kashyyyk, tendrás que eliminar todas las fuerzas y estructuras enemigas. Vale, Esta pero... misión te escoltará un oficial imperial, que te ofrecerá consejos estratégicos desde la seguridad de su lanzadera. Bienvenido al frente. Hemos localizado su base de operaciones y estamos a la espera. Nos han ordenado que destruyamos la estación por cualquier medio. Tendremos que atravesar terreno peligroso para llegar a nuestro destino. Aléjate de los campos de asteroides y estate atento. El área es propicia para las emboscadas y no podemos permitirnos sufrir bajas. Sígueme. Haz clic izquierdo en tus unidades para seleccionarlas, y luego da una orden de movimiento pulsando con el botón derecho en la posición correspondiente del mapa. Muévete por la pantalla táctica desplazando el cursor hasta el borde, o usando los cursores. Tartan Cruiser reporting. Location confirmed. Advancing. Buen trabajo. Cuidado con las nebulosas.
Causan estragos en los sistemas auxiliares. Awaiting command. Las nebulosas son formaciones de gases y polvo que se encuentran en el espacio. Estos campos no dañan a las naves, pero impiden el uso de las aptitudes de las unidades, como la aptitud potencia desviada a las armas. Cannons armed. Cruiser here. Full speed. Enemy forces ahead. Malditos rebeldes. Este está. ¡Enemigos! Recuerda tu entrenamiento. Desvía la potencia a las armas. Usa la aptitud potencia desviada a las armas del crucero Tartan para aumentar la cadencia de fuego de la nave y destruir los escuadrones de cazas que se interponen en tu camino. Rebeldes. Selecciona los cruceros Tartan y luego pulsa el icono de la aptitud potencia desviada a las armas de la barra de mando. Los exploradores imperiales han informado de la presencia de una fragata y de un escuadrón de bombarderos en los alrededores. Deja que se regeneren los escudos. Bombarderos. La barra azul del indicador de salud de la nave muestra el estado del escudo. Los escudos se regeneran con el tiempo en casi todas las unidades espaciales. El indicador verde muestra el estado del casco. A diferencia del daño que sufren los escudos, el daño causado al casco no se regenera con el paso del tiempo. Si el casco de la nave resulta destrozado, será destruida. Vale, vamos. Sígueme. Eso no. Moving. Right away. No cargo nada de los escudos, solamente un. Moving out. Pues bueno, que iremos hasta aquí. Heading out. A ver, por ahí. Ahí están. La fragata ha sufrido daños, seguramente a causa de una de nuestras patrullas. Si los bombarderos consiguen atacarnos primero, sus torpedos nos destrozarán el casco. Destruye los soportes de las naves y las estaciones espaciales grandes para inutilizar sistemas críticos como las armas, los escudos y los motores. Solo las unidades con proyectiles de torpedos, como los bombarderos, pueden atacar los soportes de una nave o estructura si los escudos están activados. ¿Sabes? ¡Oh! ¡Joder! Oh, no mola aquí, joder. Target confirmed. Destroying lasers. Bueno, reventar todo. Poner la merda esa de fragata. Termina fragata. Josusito. Flota de asalto, al habla el aclamador 019 Imperial. Vamos a reforzar vuestra posición y esperamos las coordenadas. Joder. La recepción. Bien. Necesitaremos refuerzos para iniciar el asalto. Despliega las naves de refuerzo y ataca la estación espacial con la potencia de fuego adicional. Para desplegar refuerzos en una batalla, selecciona el botón de refuerzos y luego arrastra las naves de la ventana de refuerzos y suéltalas en el espacio. Recuerda que los refuerzos solo se pueden desplegar en un espacio libre, alejado de estructuras enemigas y de otros obstáculos. Haz doble clic en cualquier unidad para seleccionar todas las unidades visibles del mismo tipo. Para seleccionar unidades menores, como los escuadrones de cazas, haz clic en el icono del escuadrón o en cada unidad. Navigating. I copy. Esto será otra cosa. Cuidado con los campos de iones. Los campos de iones son formaciones de Tenemos gases cargados y polvo que se encuentran en el espacio. Estos campos no dañan a las naves, pero impiden el uso de las aptitudes de las unidades y la regeneración de escudos. Reporting in. Attacking. Cruiser online. Navigating. TIE Squadron here. Bomber standing by. Potencia. Guarding location. Ese es muy bueno, sos. Cuidado. Esto no parece obra de simple chusma espacial. Han restaurado los escudos de la estación espacial en ruinas. Acércate a la estación con escuadrones de cazas para atraer sus disparos. Y usa otras unidades para eliminar los soportes restantes. Bomber Squadron.
Las naves Aclamador contienen cazas TIE y bombarderos TIE, y cuentan con la aptitud potencia desviada a las armas, que te ayudará a destruir la estación espacial rebelde. Los cazas pequeños son útiles contra las estaciones espaciales por su velocidad y tamaño. Destruye el soporte del generador de escudo de las naves y estaciones espaciales enemigas para desactivar su actitud de regeneración de escudos. Esto hará que sean más vulnerables a los ataques y más fáciles de destruir. Si quieres ver esta batalla desde una perspectiva cinematográfica, selecciona la opción de la cámara cinematográfica que se encuentra en la barra de mando. ¿Podemos cambiar de...? No. Está, ¿no? Magnífico trabajo. Volvamos a la base. Your orders, sir? Standing by. Move to attack. What are your orders? 3 cruzados, tío. Como en Kashyyyk no hay fuerzas rebeldes, el Imperio podrá conquistarlo sin entablar una batalla terrestre. Cada vez que conquistes un planeta, recibirás créditos y la capacidad de mantener más unidades. Cuantos más planetas conquistes, más fuerzas podrás movilizar. Muy bien, muy bien, muy bien. Parece que los rebeldes que encontramos en Kashyyyk han huido del sistema. Está claro que esta insignificante rebelión está menos Caquita, organizada. caquita. Manda a estas fuerzas, conquista Kashyyyk e infórmame de inmediato. Y ahora Como en voy. Kashyyyk no existe resistencia alguna, no creo que te cueste cumplir esta sencilla misión. Para mover una flota por la galaxia, arrastra el icono de la misma hasta la posición espacial que hay sobre un planeta. Una vez que la flota esté en la órbita de Kashyyyk, podrás desembarcar en la superficie del planeta para conquistarlo. Registro de la misión actualizado. Ah, que tenía que revisar algo. Sistema conquistado. Faltaba ese paso. Excelente. La conquista de Kashyyyk ha aumentado el número de unidades que puedes construir y el número de créditos que cobras al final de cada día galáctico. 1000, me Una ruta cogendiola. comercial une Kashyyyk y Nal Hutta, lo que aumenta el número de créditos generados por ambos Joder. planetas. Las rutas comerciales también sirven para mejorar la velocidad de las flotas aliadas que las recorran. Como ya controlamos Kashyyyk, podemos usar los créditos obtenidos para mejorar nuestros bienes en Nal Hutta. Encárgate ahora mismo. Ahora voy corriendo. La mejora de la estación espacial hará que sea una estructura defensiva más potente y también posibilitará que mantengas a más unidades. Cambia el modo de producción espacial seleccionando la pestaña correspondiente. Luego, construye una estación espacial pulsando el icono de la estación espacial. Registro de la misión actualizado. En construcción. Así con fan ese robot. A diferencia de los malditos rebeldes, no robamos tecnología ni secuestramos científicos. Construye un centro de investigación e inicia la investigación de nivel tecnológico 2. A diferencia de lo que sucede con los rebeldes, toda la tecnología imperial depende de la presencia de unas estructuras llamadas centros de investigación. Cambia el modo de producción terrestre seleccionando la pestaña correspondiente. Luego, Estoy estudiando, pero no va. pulsando el icono del centro de investigación. Registro de la misión actualizado. Al subir tu nivel tecnológico, podrás acceder a nuevas unidades, estructuras y mejoras. Cambia el modo de producción terrestre, seleccionando la pestaña correspondiente. Luego, mejora el nivel tecnológico pulsando el icono Mejorar tecnología. Registro de la misión ¿Este? actualizado. Ah, Mejora tecnológica en curso. nice. Por lo visto, un mob de Coruscant ha detectado una anomalía en los informes trimestrales de reservas. Dado que superviso personalmente todas tus transacciones monetarias, solo puede haber una explicación. Hay un contrabandista infiltrado. Envía a un cazarrecompensas del Palacio Hood local Venga. para eliminar al contrabandista Boba Fett. Nal Hutta. ¿Boba Fett? Cuando el valor total en créditos de un planeta resulte modificado, se verá en el propio planeta. En este caso, los créditos generados en Nal Hutta se han visto reducidos por la presencia de un contrabandista enemigo. Registro de la misión Contrabandista actualizado. malo. Ah, no, pero esta es ley, ya.
Los cazarrecompensas son unidades espía que sirven para neutralizar a los héroes enemigos. En Nal Hutta hay un cazarrecompensas porque en ese sistema hay un palacio Hood. Pero este cazarrecompensas... Bueno. Arrastra al cazarrecompensas hasta la posición neutralizar Yeah, héroe de yeah, Nal yeah, Hutta. Y luego selecciona la unidad que quieras neutralizar. Target eliminated. Todo queda en familia. El contrabandista capturado no ha querido cooperar. No obstante, el diario de a bordo de su nave revela que procede de algún sistema cercano. Despliega los droides sonda que hagan falta para localizar a sus patrones. El Imperio se vale de droides sondas para recibir información de los sistemas enemigos cercanos. Cuando se desplieguen droides sonda en la superficie de un planeta, el Imperio recibirá información acerca de ese mundo. Que sí, hombre, que... Sí. Es... No mentira. Has encontrado piratas. Aunque se oponen al Imperio, no son los rebeldes que buscas. Recaba más información en los planetas cercanos, desplegando droides sonda imperiales en la posición terrestre de cada planeta. Ampliaremos el radio de búsqueda a otros planetas cercanos. Encuéntralos y no vuelvas a fallarme. Unidad en producción. Pero te he tenido que gastar un droide para cada chisme. Ah, eso sí, tengo vida. Tengo que darte eso. Increíble. ¿Más disidentes? Prepara nuestras fuerzas. Tenemos que acabar de inmediato con este alzamiento. Si queremos tener éxito en el ataque, tendré que idear alguna estrategia hábil y astuta que nos asegure la victoria sin correr riesgos. Desde las naves Aclamador lanzaremos los escuadrones de bombarderos sobre los rebeldes hasta que se rindan. Y cuando se rindan y salgan con los brazos en alto de su base humeante, volveremos a bombardearlos. Mínimo esfuerzo, La mayoría máximo de las resultado. naves imperiales, como las naves Aclamador, cuentan con unidades de bombarderos. Si dispones de bombarderos en la órbita de un planeta enemigo, podrás realizar bombardeos y entablas una batalla terrestre en dicho planeta. Registro de la misión actualizado. Que tenía un... Creando Cruiser online. Las navecillas pequeñillas. Las naves más grandes, con las Aclamador, influyen significativamente en la capacidad máxima de unidades de los planetas y las estaciones espaciales. Cuando alcances este límite, no podrás crear nuevas unidades hasta que conquistes más planetas. Quiero alcanzar cierto nivel de competencia en esta misión, y para ello va a acompañarte un oficial superior. Recluta a un comandante de campo en la Academia de Oficiales de Nal Hutta. Los comandantes de campo proporcionan bonificaciones a todas las unidades aliadas en una batalla. Para reclutar a un comandante de campo, debes acceder a una academia de oficiales. Cambia el modo de producción terrestre seleccionando la pestaña correspondiente. Luego, construye una academia de oficiales y a un comandante de campo pulsando... Es que quiero, pero no me dices. Registro de la misión actualizado. Construcción comenzada. Construcción finalizada. Comandante de campo. Entrenando. Entrenando. Awaiting your orders. Sí, bien. Por fin contamos con todos los elementos. Vale. Los rebeldes no sabrán lo que les ha pasado por encima. Riloth va a caer en mis manos. En Medicine. Magnífico. Ah, no, mira. Sí que me Ahora dice. tienes que consolidar las flotas terrestres y espaciales en Nal Hutta para que podamos iniciar el asalto. Registro de la misión actualizado. Despliega unidades en la superficie de Riloth. No tomes prisioneros. Vale, todo Si quieres iniciar no una hay. batalla táctica terrestre, arrastra la flota hasta el espacio de tierra de Riloth. Recuerda que también podrás realizar bombardeos si dispones de bombarderos en la órbita del planeta. Registro de la misión actualizado. Pero quería... Bueno, Confirmed. la tengo que hacer así. Batalla táctica inminente. Nice. Comenzando la invasión. Twi'leks. Yo tenía un Twi'lek. No... ¿Cómo se llama? Oh. Jedi Academy. Vale, ¿qué tenemos aquí? Este Speeders. espacio abierto puede usarse como punto de refuerzo. Asegura la zona y despliega a los exploradores. Sí, pero espera, si esperamos... La zona que rodea un punto de refuerzo tiene que estar libre de enemigos para que pueda ser conquistado.
Recuerda que puedes usar las plataformas de construcción para comprar estructuras defensivas en las áreas estratégicas, como este punto de refuerzo. Gearing up. Scout Trooper active. Es posible utilizar la aptitud de No me dice- detonador térmico de las motos deslizadoras No me para dice- realizar ataques vertiginosos. Para Ahora. usar esta aptitud, selecciona una moto deslizadora y luego pulsa el icono de la aptitud detonador térmico de la barra de mando. ¿Qué quiere que haga? Almost there. We've located the enemy. Scanning the area. Watching for the enemy. Scouting area. On ¡Ah, merda! the way. Moving out. Ready. All right, men, take cover. Roger that. Form Vale, up. me matan a este. Awaiting orders. Heading out. Fall out, troops. Let's move out. Let's go. Keep going. This Tío. way. Over there. Gearing up. Muévete. Almost there. Y Copy. Scanning the lo que pasa area. es que quedan sin vida dentro del coma, ¿eh? I copy. Watching for the enemy. Reporting. Yes, sir. Scouting area. Yes, sir. Roger. ¿Qué pasa? ¿Cómo se mueve? Reporting in. Affirmative. Yes, Commander. Ready. Ready for recon. Ready to move. Los refuerzos terrestres solo pueden desplegarse en zonas controladas, los puntos de refuerzo. La conquista de puntos de refuerzo tiene gran importancia estratégica. La cantidad de unidades que se pueden incorporar a través de un punto está determinada por su capacidad y se muestra numéricamente. Una vez que se alcanza dicha capacidad, no podrán desplegarse más unidades en ese punto de refuerzo. Tendrás que conquistar otro punto para desplegar más. Al invadir la superficie de un planeta, es vital que mantengas el control de tantos puntos de refuerzo como te sea posible, ya que solo puedes desplegar refuerzos cerca de las zonas que controles. Si el defensor se apodera de un punto de control, no podrás desplegar refuerzos desde allí. Spread out, men. Una tormenta de arena. Sin duda será una molestia, pero no importa Eh. que consigamos la victoria. El mal tiempo puede reducir la Battle eficacia de este, tus ¿no? unidades. Ten en cuenta los cambios meteorológicos cuando libres una batalla en la superficie de un planeta. En este sistema, los lugareños apoyan a las fuerzas rebeldes. Elimínalos. No podemos perder el control del punto de refuerzo. Cuidado con las unidades indígenas, como los yaguas. Estas fuerzas seguirán atacando hasta que su hábitat sea destruido. Usa tus fuerzas para destruir al reptador de las arenas. Oh, aguas, tenemos que... Men, prepare for assignment. I copy. There they are. No me entusiasma el chisme, pero bueno. ¿Qué pan? Vamos a destrozar esto. Blast them. Reporting. Pobres aguas. Se lo pensarán dos veces antes de entrometerse en los asuntos Pobres importantes. aguas. Respecto a la base rebelde, Tengo un campo de... Descontado. ¿Androides? Ah, parece androides. Ah, pues nada. All right, men, load your weapons. ¿listo? La base de los rebeldes cuenta con un generador de escudo. Ah, mira, tío. Han sido listos, pero no nos detendrá demasiado tiempo. Localiza el generador que alimenta el escudo y destrúyelo. Los generadores de escudo para bases proporcionan una ventaja significativa al defensor, pues bloquean los disparos de blaster del enemigo y reducen la velocidad de las unidades enemigas. Los generadores de escudo para bases Este Pokémon necesitan ataca. generadores de energía. Si destruyes el generador de energía, el escudo de la base quedará inutilizado. On the way. Right away. Orders, sir. Como hay unidades que pueden realizar bombardeos en la órbita de este sistema, podrás utilizarlas en esta batalla.
Selecciona el icono bombardeo en la barra de mando y luego dirígelo hacia una zona visible haciendo clic izquierdo en el campo de batalla. Hostia, pensé que me mataran los meus. El generador de escudo de la base ha caído. A todas las unidades, atacad la base rebelde. Usa tus fuerzas y las aptitudes especiales, como los bombardeos, para destruir las torretas, los edificios y las demás bases enemigas. O sea, no fai falla tampoco, que había idea do tipiño de atacar bombardeando nada máis, desde moi boa, non é por nada. A min parece boísima idea. Se podemos evitar as baixas, pero... Bam, bam, bam. ¿Podrán pasar? No, no puedo. Squad, move out. Reporting in. Attacking target. Scout trooper reporting. Roger that. Weapons ready. A ver, ¿cuánto ya queda esto? Tengo un bombardero por aquí. La. Espera, podemos desplegar aquí cosas. A ver, vamos. ¿Tenemos nada? ¡Ay, merda! Oh, esperad, esa mira esa. No quería perder unidades. Lo mato a todos estos. Una chisme esta. Initiate attack run. Ven, por aquí. No, por aquí, mira. Initiate bombing run. Me cogí un diablo. No quedamos en nada. ¿Qué? Roger that. ¿Qué pasa? Yo no quiero perder troops, así que aquí, relax. Men, prepare for assignment. Moving to secondary position. Form up. Moving out. Merda. Awaiting orders. A ver, oh. Copy. Move out. Get information now. Moving to secondary position. The target is in my sight. Support order acknowledged. Awaiting orders. ¿Pero qué? ¿Pero? Hostile sighted. Attack. Fire. Open fire. Attack that target. Attacking target. Oye, ¿por qué attacking target? Attacking. Que no. Targeting. LOL. I copy. Reporting. Right away, sir. Order acknowledged. Squad, advance. Yes, Commander. No, me pilla. Orders, sir. Executing orders. An excellent target.
Para. No me doy tiempo. Control del sistema conseguido. Muy bien. Además de destruir la base rebelde, ya controlamos todos los recursos que proporciona Ryloth. El gran Moff Tarkin se alegrará de saber de mi éxito. Puedes retirarte. No me da gana. Ay, tome esto. Comenzando. Oh, esto. Bueno, esto es una señal. Vamos a divisarlo por aquí, pues. Me llamáis. Chao, chao.